Muy buenos días, estimados hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Un saludo y un agradecimiento también para el pastor Walter Espinosa y la hermana Melissa Romero, su esposa. Mi nombre es Rubén Gano, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Javier Prado. Y en esta mañana tengo pues el placer de compartirles el tiempo devocional. Quiero invitarles a ver en sus Biblias el libro de Isaías, capítulo 60, verso 1, donde leemos lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Con frecuencia, cuando pensamos en la palabra profecía, pensamos en hechos predictivos, en hablar acerca del futuro, pero no siempre es así. La palabra profecía, en principio, significa anunciar acerca del presente en base a promesas que se hayan hecho en el pasado o algunas advertencias. Este es el caso concreto del pueblo de Israel. Los profetas anunciaron lo que estaba ocurriendo en el pueblo en el momento presente, basándose en el pacto que Dios había hecho con ellos. Ahora, cuando los profetas escribieron, el tema de las profecías era, por un lado, juicio o también salvación. También encontramos cierta dificultad cuando estudiamos las profecías, en que hay algunas profecías que anuncian el futuro en el tiempo en que fueron escritas, que tienen un cumplimiento múltiple. Entonces, en este caso, esta profecía que estamos leyendo aquí en el capítulo 60, verso 1, podemos ver con toda claridad que el tema que tocan no es precisamente un tema de juicio. Por el contrario, es un tema de salvación. Y vemos esta expresión tan fuerte: levántate, resplandece. Ahora, el propósito del pueblo de Israel, desde que el Señor lo llamó y lo constituyó como una nación y les dio la ley, fue justamente eso. Su propósito fue resplandecer ante el mundo para que ellos pudiesen mostrar quién era Dios y cómo era vivir bajo el reino de Dios y las bendiciones de Dios también para la nación. ¿Por qué empezar con la palabra levántate? Porque encontramos ahí que el profeta quiere también hacer mención a la condición en que estaba el pueblo en ese momento. Isaías profetiza un momento muy difícil de la nación, en que la nación estaba pues en una actitud de desobediencia y de rebeldía en contra de Dios. Yo quiero que me acompañen a ver el capítulo 3, verso 26. Ahí leemos: sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Esto de sentará en tierra pues describe cómo estaba el pueblo. En el mismo pasaje y en los anteriores también de este libro de Isaías, encontramos una palabra que describe la condición de la nación. Y esta era tinieblas, era oscuridad. Y eso pasaba con Israel. Le mencionaba hace un momento que ellos fueron llamados pues para resplandecer lo que el Señor había hecho en ellos. Pero fracasaron. Cuando el Señor los saca de Egipto y lo lleva a Sinaí, lo rescata, lo libera de la esclavitud, y en Sinaí le da sus leyes. Mientras el Señor está dando las leyes, ellos se habían vuelto a la idolatría. Y el Señor, en su bondad, en su fidelidad, pues les confirma el pacto. Por supuesto que hay consecuencias. Más adelante ellos entran a la tierra prometida, son fieles por un tiempo, pero nuevamente en el libro de Jueces vemos rebelión, desobediencia, infidelidad, los juicios de Dios sobre ellos. Y más adelante pues llega el tiempo de los reyes y vemos el clímax, la cúspide de la nación bajo el reinado de David y luego de Salomón, donde el pueblo realmente está como el Señor había ordenado en el principio, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, obedeciendo al Señor, siendo bendecidos, teniendo seguridad, dando un testimonio al mundo
de lo que era vivir bajo el gobierno de Dios. Y la gente que venía a ver el reinado de Salomón, su administración, podían declarar, ¿no?, que todo esto es cierto que Salomón fue un hombre que recibió mucha sabiduría, pero todo esto se debía solamente a que tenía un gran Dios. Ellos podían reconocer esto. Ahora, este clima duró muy poco tiempo. La historia de los reyes es una historia muy, muy triste. Es una historia, como casi toda la historia de Israel, de apartarse de lo que Dios había mandado, de vivir en desobediencia y en rebeldía. Y por supuesto, el Señor también trajo juicio sobre ellos. Isaías escribe en un tiempo en que el reino del norte fue llevado al cautiverio, y a pocos años de que Judá, el reino del sur, corriese con la misma suerte por causa de su pecado. Ahora, la descripción que encontramos en este pasaje que hemos leído de 61 de Isaías, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, no la encontramos en ninguna parte de la historia de Israel. Esto es un hecho futuro. Isaías se dirige a Sion para decir acá a la ciudad y también a todo Israel que su luz ha venido, y esto hace la diferencia. Israel va a ser totalmente diferente al mundo que está absolutamente en tinieblas. Ahora podemos reconocer y recordar también de que así estuvo andando Israel a pesar de que Dios les dio su palabra, de que hizo un pacto con ellos, y estuvieron en tinieblas por mucho tiempo, por su propia voluntad. Pero ahora la situación cambia. Todo el mundo está en oscuridad, en tinieblas, pero ya no Israel. ¿Y esto es debido a qué? Sencillamente a la intervención de Dios. El profeta dice, porque ha venido tu luz. Ahora, esta gloria en Jerusalén, decíamos, no está en ninguna etapa de la historia conocida de Israel hasta ahora. Esto es una predicción del futuro. Y esto va a ocurrir durante el reinado milenial del Señor Jesucristo. Es por la obra de Cristo en Israel cuando va a haber una conversión de la nación, y donde ellos van a poder hacer lo que dice este pasaje, levantarse de esa condición de tinieblas en la que ellos estaban antes y realmente resplandecer, poder mostrar esa luz que hay en ellos por la obra del Señor Jesucristo para reflejar al mundo la obra que Él ha hecho en ellos. Entonces, este es un pasaje maravilloso, pero un pasaje futuro, algo que va a ocurrir en Israel. Hay algunos que piensan de que esto se refiere a la iglesia, pero no es así. Este es un pasaje referido de manera exclusiva a Israel, esa nación que Dios escogió para que fuese testigo a todas las naciones de la obra que el Señor quería hacer, no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Entonces, en ese tiempo puede ocurrir esto, ¿no? Y encontramos este pasaje tan precioso, dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová no es otra cosa que la misma presencia del Señor Jesucristo. Cuando ellos salían de Israel, de Egipto, el pueblo de Israel, por primera vez pudieron ver la gloria del Señor en esa nube. Le llamaron los judíos con esa expresión Shekinah. Y esa era pues la presencia de Dios. Luego estuvo en el tabernáculo y más adelante en el templo que construyó Salomón. Era la presencia de Dios, esa nube representaba la presencia de Dios, algo maravilloso. Pero aquí no solamente es esa presencia como en el tiempo antiguo, esa gloria de Shekinah, aquí está hablando de la misma presencia personal de Dios, el mismo Señor Jesucristo aquí en la tierra, no en esa fase de su primera venida. Este es el segundo advenimiento de Jesús en toda su gloria. Eso es lo que resplandece sobre Israel. Ese es un evento futuro y maravilloso en la historia de Israel y en la historia del mundo también, donde Israel va a salir de las tinieblas y van a ser su luz, va a venir su luz, van a poder resplandecer, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ellos. Ahora, este es un pasaje aplicado a ellos, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues tenemos que recordar algo también muy importante para nosotros que somos la iglesia. El libro de Juan, el capítulo 1, nos habla de que
la luz verdadera, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, a Dios el Hijo, y se vino a este mundo que estaba en tinieblas, pero fue rechazado. Y más adelante dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pedro va a decir, pues, que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, todos los que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos ese tremendo privilegio. Tenemos la luz del Señor morando en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el propósito de la vida del creyente? No habla de nosotros esta porción, pero sí podemos hacer una aplicación en nuestras vidas. El mandato del Señor es que nosotros, los creyentes, podamos resplandecer, no con una luz propia, sino con la luz de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego también dijo, vosotros sois la luz del mundo. No tenemos que resplandecer con nuestra luz, sino con la luz que el Señor ha puesto en nosotros. El propósito del Señor es que esa bendición que Él prometió a través del pacto que hizo con Abraham alcanzase hasta lo último de la tierra. Y hermanos, esa es la misión que usted y yo y la iglesia tiene que cumplir. Resplandecer en este mundo que está en tinieblas, para que el mundo pueda conocer al Señor Jesucristo, para que el mundo pueda salir de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Tenemos el privilegio, hermanos, tenemos esa responsabilidad también que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, no solamente a algunos de los creyentes, a cada uno de nosotros, de resplandecer, para que este mundo en tinieblas pueda ver la luz del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que sea el anhelo de su corazón, hermanos, ser esos luminares en el mundo, porque el Señor nos ha equipado con todo lo necesario para poder serlo. Vamos a terminar con un tiempo de oración. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por este privilegio. Te agradecemos, Señor, porque ha venido sobre nosotros esa luz, la luz del Señor Jesucristo, su salvación sobre nuestras vidas. Y Padre, gracias también porque nos das esta misión tan importante de reflejar tu luz a este mundo que está en tinieblas. Padre, que sea el propósito y el anhelo del corazón de cada uno de tus hijos cumplir con tu mandato. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.